7:21 en este gobierno de la mañana Z101, en la edición de este martes 26 de abril de este año 2022. Saludamos, damos los buenos días y presentamos la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, muy especialmente a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez León, Isabel Rodríguez, al equipo técnico que permite siempre la transmisión de este programa. Un abrazo fuerte, muy fuerte a don Álvaro Albelo Hijo y a ese pueblo que nos dispensa su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana del gobierno de la mañana. Señores, yo quiero referirme a lo acontecido en el día de ayer. Para el día de ayer, 25 de abril, se convocó una huelga en las 14 provincias del norte del país, las 14 provincias del Cibao. Como siempre, viene un pugilato con relación a los resultados, a la evaluación de este tipo de convocatorias. Por un lado, unos medios reseñan que fue un total fracaso, otros que fue un éxito, pero en fin, no quiero referirme de manera ligera a si fue o no fue un éxito, porque el éxito de un reclamo no debe medirse en función solamente de qué tanto se acató, sino también de los resultados que se alcanzaron. Y más allá, aquellas razones que la motivaron. Esa convocatoria, conforme he visto el pliego de reclamos, tenía reclamos nacionales y reclamos de índole local. En cuanto a los reclamos nacionales, de los más importantes estaba la rebaja generalizada de los precios, la rebaja de los precios de los combustibles y la eliminación de la AFP. Hubo otros reclamos, pero los más importantes que pude identificar eran esos. A nivel local, cada comunidad presentó un pliego de reclamos. Algunos de ellos, muchos de esas comunidades coincidían en el reclamo de carreteras, caminos vecinales, acueductos, la terminación de malecón, la terminación de hospitales, entre otros tantos reclamos. Si analizamos así ese pliego de reclamos, si fuéramos a analizar con objetividad si procedía o no, si era legítimo o no, yo siempre digo que detrás de todo reclamo hay algo, al menos algo de legitimidad en lo que se está exigiendo. En la República Dominicana es un país que no tiene un presupuesto tan holgado como para atender a las necesidades de todas las comunidades. Y bueno, pues a veces el único método que tienen algunas comunidades para visibilizar esos problemas son las protestas, la mayoría de las cuales, lamentablemente, para alcanzar a que se visibilicen, tienen que incurrir en acciones que no son del todo pacíficas. Ahí se incurre en la quema de neumáticos, que es una práctica muy, muy acendrada, muy, muy arraigada en la cultura de las protestas en la República Dominicana. Bueno, y con este estilo, con este método, se logra visibilizar esas problemáticas. Bueno, esos son los reclamos de las necesidades locales que en ningún plano, por eso hacía la distinción entre las nacionales y las locales, esos reclamos locales, la mayoría de ellos son legítimos. La mayoría de ellos son problemáticas que afectan el bienestar de esas comunidades. Dígase usted, una comunidad que pide un acueducto no es necesario, no es legítimo. Quien diga lo contrario está faltando en cierta medida a la razón, porque esas comunidades demandan de esos servicios, al igual que nosotros en el día de hoy lo disponemos en las zonas más urbanas. Aquellos que demandan un camino vecinal, ¿es legítimo o no es legítimo? Sí lo es. Aquel que demanda la terminación de un hospital, ¿es legítimo o no lo es? Lo es. Esos reclamos siempre van a contar en cuanto a mis comentarios y mis opiniones con una legitimidad que no admite ningún tipo de discusión. Ahora hay otros que tienen que ver con algunos de los reclamos nacionales que en cierta forma uno entiende que carecen de lógica. Por ejemplo, la rebaja de los precios. Si en un gobierno estuviera la posibilidad de rebajar los precios por decreto, bueno, lo primero es que tiraría por tierra los principios mismos básicos de la libre competencia. Esto es algo que es contrario al mismo mercado. Pero si lo pudiera hacer, lo hiciera. Porque una buena parte de las antipatías que se ganan los gobiernos proviene precisamente de la inflación. Y un gobierno que tuviera la posibilidad mínima de rebajar los precios no haría una rebaja de los precios. Entiendo que en este punto, sí, estos reclamos carecen de cierta racionalidad. Al igual que con el tema de la rebaja de los combustibles, ambos temas entiendo que se han dado suficiente explicación y que una buena parte del presupuesto nacional se está destinando precisamente
a que esos precios se eleven de manera irracional. Pero frente a todo esto, a esos reclamos que son de índole nacional, que a mi juicio muchos de ellos no atienden a un criterio lógico y que son o que escapan en gran medida al control del Estado, sí hay otros que son atendibles y que son racionales. Cuando se mira desde la óptica de la oposición y se hacen estos reclamos y estos llamados a huelga, la oposición, aún sea de forma soterrada, apoya estos procesos. Y es lo de esperar. Hay quienes desde el gobierno, y eso pasaba en el gobierno pasado, en el pasado, dicen que eso son tácticas de la oposición para desmeritar al gobierno. Pero bueno, si el reclamo está ahí, si la necesidad está ahí, es una necesidad sentida. Independientemente de quién lo apoye, quién lo promueva, es una necesidad. Y es una necesidad de esas comunidades que tienen todo el derecho de protestar para reclamar que sean resueltas. De manera que poco importa quién esté detrás de esto. Porque al fin de cuentas hay una mezcla en estos reclamos de los movimientos populares y siempre infiltrados de alguna manera por los partidos de oposición. Y esa infiltración o esa colaboración yo entiendo que es natural y hasta legítima. Que se movilicen, que se inserten en los movimientos sociales y que al fin de cuentas apoyen estos reclamos que a mi juicio siempre son legítimos. Ahora, la pregunta que yo me hago, antes de hacer esta convocatoria, hubo un acercamiento a las autoridades, hubo una conversación previa, hubo un diálogo en el cual se les reclamaron a las autoridades, primero locales y luego nacionales, estas necesidades. Hubo un preámbulo de conversación, se le otorgó un plazo al gobierno para que éste reaccionara y el gobierno reaccionó negando esas necesidades y sin dar la más mínima explicación. Esta es la parte que tal vez particularmente cuestiono de este llamado a huelga, que entiendo no se agotó un preliminar de conversación, porque al fin de cuentas uno se pregunta, la finalidad era demostrar la fuerza de este movimiento popular, la finalidad era de alguna manera enrostrarle al gobierno que se tenía la fuerza de paralizar una parte de las provincias del Cibao o todo el Cibao. Entonces, la idea, entiendo... No, me refiero de esos movimientos populares que auspiciaron esta paralización. Apoyado no, porque aquí mira una cosa, Jesús. La oposición siempre apoya de alguna manera u otra ese tipo de huelga, aunque los que la refrendan sean los grupos populares. No podemos jugar a los inocentes aquí. Ahora, que es una huelga política, no creo que sea una huelga política. No estamos Yo jugando, sí lo creo. No estamos jugando a los inocentes para No nada. solamente lo creo, no es casualidad que yo estoy seguro, igual que yo tú. segurísimo, por Dios, no podemos hacernos ahora los ingenuos. Lo que no quiere decir que no sea válida en democracia. Eso es porque otra todo cosa. es político. Eso es otra cosa. Todo lo es. Entonces, la realidad es que hay aspectos o coordinados o muy coincidentes que se dan. Usted ve hoy, por ejemplo, un ultimátum que lanza la ADP de que la mejoría de salario se tiene que dar en 72 horas sí o sí, por ejemplo. A mí no me parece que sea una casualidad. Mira, yo no lo veo como casualidad o no casualidad. Yo siempre me hago la pregunta. Y es político y es válido en democracia. Exactamente. Entonces, no vamos a jugar aquí a la ingenuidad. Que el PRM hoy esté en el poder y que le corresponde un rol en gran medida de mantener la paz Y ayer pública, fue la paz inverso. social. Y ayer fue oposición. Óyeme, cada quien en el momento histórico en que se encuentra juega el rol que le corresponde. Y los partidos políticos son parte de esa sociedad. Entonces, la pregunta que yo me hago no es si existe o no en cuanto a las necesidades locales, porque la mayor parte de esos reclamos locales son necesidades sentidas del pueblo. Dígame que no hay necesidad de usted tener agua potable. Dígame que usted no tiene necesidad de tener un camino vecinal. Siempre nos vamos a poner del lado de la ciudadanía y del pueblo en ese tipo de reclamos que son reclamos justos del pueblo. La parte en cuanto a esos reclamos locales, porque los reclamos que se hacen y que hemos señalado nacionales entiendo que carecen en gran medida de lógica, pero esos reclamos locales de esas necesidades del pueblo, lo único que cuestiono es si hubo o no un preliminar de conversación con las autoridades y si al intentar haber esa negociación, el gobierno le dijo que no o le cerró las puertas al diálogo. Es la parte que yo cuestiono y creo
entiendo que no hubo ese intento de entendimiento previo, lo que en gran medida reduce el impacto de este reclamo, porque lejos de parecer que es realmente sincero y que expresa la real necesidad que tienen esas comunidades, pudiera más que todo expresar el ánimo de confrontar al gobierno o de alguna manera de demostrar la fuerza que tiene este movimiento. Y al fin de cuentas, esta no debe ser en lo absoluto la razón de ser de protesta alguna, cuando sobre todo esa protesta tiene por motivo las necesidades reales de esas comunidades. Conde, y esta protesta es una nueva innovación, nunca en la vida había ocurrido en la República Dominicana. Eso es algo, estamos hablando de que estas protestas son distintas a las protestas que nosotros hemos venido teniendo. O sea que yo pregunto, pues yo soy medio bruto, como que hay cosas que yo no entiendo. No, lo que pasa es que, Felipe, tú estuviste al inicio de mi comentario, tal vez por eso. Te escuché perfectamente. Lo que me refiero es ya que había pasado toda la vida. Claro. No, yo lo que digo es que gobierno no ha recibido, no ha tenido protesta. Yo digo, ¿qué gobierno? Aquí no ha habido un gobierno históricamente o un partido que no haya tenido más protesta, tal vez por los años que duró gobernando que el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, lo que pasa es que el cuestionamiento que hace lo que pasa es que aquí, básicamente es, sí, pero hermano, el que no hubo un acercamiento con las autoridades, el no presidente, hubo una conversación. El presidente en la entrevista que hicimos allá llamó al diálogo y se sentaron. Esa pregunta se la hizo allí, precisamente preocupado por ese tipo de cosas. Y hubo una comisión del gobierno y no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Y se trató de buscar todas las vías de diálogo para evitar la protesta. Incluso después de ese día, que fue viernes, el programa especial, se llegaron a reunir otra vez, creo que el domingo. Y desactivaron algunos grupos que estaban apoyando la huelga. Y con más fe lo que siguieron lo hicieron porque ya estaba en su agenda. Pero hay que aprender a vivir en democracia. Sí. Para todos. Para todo. Claro. Para todo. Para lo que ayer utilizaban esos métodos. Sí. Y que hoy están gobernando. Para lo que en la noche de Santiago habían salido también a sabotear la basura. Todo eso, todo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Esa fue la orientación de mi comentario en el día de ayer. Nadie tiene absolutamente derecho a coartarme mi derecho que yo tengo como ciudadano a salir a la calle. A lo que me refiero es que son métodos tradicionales que hemos tenido y los gobiernos tienen que acostumbrarse. Huelga no tumban gobierno. Huelga no tumban. Y el PRM, PRD tienen como un temor. Y todo el tiempo está viendo fantasmas, que conspiración. Lo que es muy típico también de los gobiernos. Yo recuerdo al ministro del Interior, Moncho y Fadul, decir que una huelga, recuerdo que no generó ni un muerto, la había financiado el narcotráfico, por ejemplo. Lo recuerdo muy bien. Está ahí en la hemeroteca. Al final, el poder teme a las masas, el poder teme a los titulares. Es algo natural. Lo que sí estoy contigo es que el poder no debe dejarse morder el anzuelo, no debe dejarse provocar. Incluso tiene que hacer prevalecer el derecho del que protesta. El tema, José Luis, es que una cosa que tú agarres en un barrio porque estén asumiendo algún tipo de posición, porque lo que más tú sabes son los mecanismos y tú sabes quiénes te pueden en un momento. Ahora, se dijo que eran el partido de gobierno. Tú sabes cómo se maneja este tipo de cosas y todo el que ha pasado mínimamente por una instancia de poder público lo sabe. Pero lo que quiero decir es eso, acostúmbrense a vivir en democracia. Mira, yo no soy ni vocero de ningún gobierno, ni de posición alguna contraria a los principios básicos de la democracia. Entiendo que hay que vivir en un espacio en el que el disenso es lo normal, en que hay que respetar las posiciones de la oposición política y que el gobierno tiene que ser tolerante, pero por igual que debe haber racionalidad en la forma en que se esgrime la oposición política. Y volviendo al centro de mi comentario para ya concluir, el derecho a la protesta es un derecho que tiene un corte de índole fundamental y está contenido en nuestra Constitución y en varios convenios suscritos por la República Dominicana y está atado a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y es algo que todo gobierno, toda autoridad debe preservar, que no sea cómodo que una facción del país o una parte del país no esté conforme con ciertas medidas del gobierno. Es natural. Ahora, hay que admitirlo, hay que aceptarlo, tal y como decía nuestro compañero Felipe, y actuar con la grandeza necesaria, con la tolerancia necesaria y preservar
la propiedad y la misma seguridad de esos que protestan. Ahora, del lado de los que protestan, también ha de exigirse que actúen en el marco de la Constitución y de las leyes. Hay un derecho a protesta, pero a una protesta pacífica. No hay derecho a destruir la propiedad privada. No hay derecho a coartar el derecho de los demás a no adherirse a esa protesta. Y también apelo aquí a la racionalidad. Al momento de hacer reclamos, debe ser en base a una lógica, a la racionalidad, reitero. ¿Cómo usted va a pedir que los días no sean de 24 horas? ¿Cómo usted va a pedir que no salga la luna o que no salga el sol? Son cuestiones que están fuera del alcance de un gobierno. Entonces, el hacer reclamos de imposibles resta credibilidad a los que dirigen esas protestas. Y en ese orden, mi exhortación es que se hagan reclamos racionales y en el orden de la posibilidad de los gobiernos. Y en cuanto a la forma de realizarse, que se hagan en forma pacífica, respetando el derecho que tienen una parte de esos ciudadanos que ellos también dicen representar, bueno, a no adherirse a esos reclamos y a esas protestas. Llévatelo, Cundo.